Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast favorito en este primer episodio junto a un compañero mío muy importante. Él es Luis Zabaleta. Hola, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. Él es integrante de la promoción 61 de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. Bueno, yo también pertenezco a esa promoción y es un amigo muy cercano y ha sido seleccionado para este primer episodio. Bueno, ¿qué tal si empezamos por la parte pre? ¿Qué te parece para comentar un poco a la gente que nos está viendo? Sí, no hay problema. Sí, bueno, ¿cómo quieres? Ah, no sé, ¿puedes hablar de tu experiencia preuniversitaria? ¿Cómo es que conociste la pre? De repente tu amigo te dijo algo de la pre. ¿Cómo conociste la pre? Y poco a poco, ¿cómo fuiste conociendo y construyendo para que puedas ingresar a medicina en la Universidad Nacional de Trujillo? Bueno, en realidad es una historia un poco entre larga y corta, ya que pues la pre la conocí en el colegio, en un punto de, oye, te hemos enseñado algunas cosas, pero necesitas más, Clara puede postular. Y es como que, ok. Y inicié con CEPUM, lo cual se me dicen que fue una mala decisión. Sí, aprendí un poco duro algunas cosas, pero pues luego me adapté a Integral y luego pasé a Vesalius, en donde ya pude explotar todas mis capacidades en lo que es la parte preuniversitaria, ¿no? Pero hay que comentar que más que todo la pre, nuestros ciclos de la pre fueron virtuales. Sí, todo por el tema de la pandemia. No hicimos muchos amigos. No, No hicimos muchos amigos. no. Fue virtual, pero creo que bueno, ahora están haciéndolo semipresencial. Algunos lo hacen virtual porque de repente viven lejos. Claro. Y eso es algunas cosas que nos ha dejado la virtualidad porque tú puedes estar conectado ahora antes, por ejemplo, cuando hubo el Huayco, ¿te acuerdas? Sí. Nos mandaron a nuestras casas un mes y no vengan al Sí. colegio. O sea, no había esa conexión como ahora. De repente cancelan una clase y ya, conéctese por Meet, conéctese por Zoom. O sea, no hay excusa ya para faltar. Claro. O sea, en cierto punto la pre es un buen sistema según cómo lo lleven en una web virtual, ¿no? Ya que a través de eso o te dan exámenes virtuales o pues hay cosas que se pueden ir como de forma híbrida, ¿no? Como dijiste. Claro. Algo que hay que rescatar de la pre es su sistema, o más que todo su academia, el CEPUNT. Ah, sí. Que hay que hablar con un poco de detalle en esto, con pinzas, porque algunas personas piensan, ¿no? De que, bueno, el CEPUNT es Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Trujillo, pero piensan que entran 2 meses e ingresan. Pero sería bonito que sea así, pero no es así. La realidad es otra. Porque necesitas tener una base, necesitas tener, no saber todos los temas quizás, ¿no? Sino saber algunas cuestiones de algunos temas de biología. Depende de la carrera que tú escojas y el área que tú vas a postular. Y te vas a ese punto. Pero igual, sabiendo, también te marca. ¿No? ¿Nos puedes contar un poco de eso? Ah, bueno, con el tema del CEPUM, en verdad fue un poco duro, ya que cuando inicié, pues estuve en un salón con varias personas que tenían un cierto ritmo, ¿no? De estudios ya implantado, en donde pues ya sabían los temas y solamente repasaban y repasaban. Entonces el punto está en que cuando yo di el examen de ubicación, me parece que fui a un salón un poco bajo, que era el 9A, Ujú. que recién lo noto, y pues me dijeron de que eso era un buen inicio, pero que no tenía que embarcar todo, ¿no? Tratar de abarcar todos los bancos, todos los temas, porque pues estaba iniciando. Así que, Claro, y bueno, es un poco duro al empezar porque de repente muchas personas no tenemos el apoyo, de repente no tenemos experiencias previas, claro. pero algunas personas sí lo tienen y eso hay que aprovecharlo, porque algunas personas de repente ya ingresaron a la universidad y es bueno absorber esas cosas de las otras personas, por ejemplo, estas recomendaciones que algunas que otras que estamos brindando. eh, y bueno, sería como una recomendación final, entrar a ese punto, pero con base. O sea, con cierta experiencia previa para que no estés perdido. Porque ahí, por ejemplo, ya haciendo un caso un poco particular, en matemática, por ejemplo, no era muy fuerte. En el colegio no me enseñaron mucha matemática.
Y en lo que es matemática en la pre es geometría, trigonometría, aritmética, álgebra, y todo eso en 16 semanas. Y el profesor solo va ahí y cumple sus horas. Entonces te explica rapidísimo, rapidísimo una parte teórica. Algunos no hacen parte teórica y de frente se van a la práctica, que está muy bien, pero está muy bien solo para las personas que tienen experiencia, que ya saben la teoría. Porque si no sabes la teoría, entonces, ¿cómo vas a resolver ejercicios? Y 16 semanas se quedan muy cortas. Es por eso que de repente necesitas hacer otro ciclo de ese punto. También es importante mencionar casi el paralelo, ¿no? Ah, bueno, sí, los paralelos que son academia en conjunto con CEPUN, ¿no? En realidad no tengo experiencia en eso, tampoco he conocido muchas personas que han ido a paralelos, pero me parece que es algo un poco que abarca mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya que pues, o sea, tú estudias tanto en una academia que pues, te va a llevar un ritmo diferente al que vas en ese pool, pero el punto está en que tengas el objetivo bien puesto, ¿no? Exacto. Bueno, ¿cuántos exámenes diste? Bueno, la última vez lo contabilicé, estaba entre 6 o 7 exámenes. No tengo la cantidad exacta, pero va entre esas cantidades. Sí, más o menos, porque bueno, la Universidad Nacional de Trujillo te brinda como 2 procesos en un año, ¿no? 2 procesos en un año, y si eres premio de excelencia, tienes la oportunidad de competir con otros premios de excelencia para conseguir una de las 2 vacantes o 3, no, 5 vacantes, 5 vacantes que te dan. Y luego está el CEPUNT, que es la academia en que estamos diciendo de la Universidad Nacional de Trujillo. Y también el ordinario, que es el examen general, donde van un montón de personas a postular y son pocas las vacantes. Es por eso que hay muchas personas que se demoran un poco, ¿no? En ingresarse. Toma su tiempo. Sí, toma su tiempo. Y más que todo, yo creo, y siempre he dicho, es estrategia. Entonces lo tienes bien planteado desde el principio y no disipas el tiempo en cuestiones que no te suman a eso. Entonces va a demorar un poco más su proceso de entrar. Y luego te vas a dar cuenta, ¿no? En la universidad, en los primeros años, eh, ese cambio que se da entre la pre y la U. Y ese cambio que menciono, tú lo tuviste en menos de una semana, creo. Sí, sí. Fue que, o sea, salí del colegio y ahí nada más. Recuerdo que mientras tuve la clausura que era virtual, porque aún seguíamos en Claro. cuarentena, estaba en mi segunda semana de CEPUM. Entonces el cambio fue directo. Fue un poco duro, en verdad, porque ya dejar un ritmo de estudio un poco más despacio, pausado, que es en el colegio, pues te vas de frente al mundo salvaje de la pre. Sí. Que es un decir, ¿no? Porque al final, si tú llegas a manejar estrategias tanto para el estudio como para ser ordenados, ya deja de ser salvaje, pues lo empiezas a tener algo más claro, ¿no? Claro. Y después de estar en ese ritmo en las academias, de prepararte, ingresaste y tuviste unas semanas de vacaciones. Sí, una nada más. Dormí todas las semanas. Sí, porque, por ejemplo, yo ingresé un año anterior que él y tuve como 8 meses de vacaciones. Y me acuerdo que prácticamente fue como un año sabático porque, eh, bueno, también estudié para mi primer semestre, pero no estaba estudiando todo el día, ¿no? Obviamente tenía más ganas de distraerme. Y eso está excelente. Para eso, obviamente, están las vacaciones, ¿no? Para poder distraerte, si quieres avanzar algún curso, lo haces o no. Pero bueno, ya para cerrar esta parte pre, algunas recomendaciones para las personas que nos están viendo. Bueno, principalmente tengan el objetivo claro, pongan un puntaje exacto, ya sea que digan, no, pero 300 puntos es demasiado, póntelo nomás. Porque, o sea, los objetivos... Escríbelo y ponlo en tu pared. 200 puntos, 300 quiero pasar. Sí. Y luego también está el punto de no seas tan duro contigo mismo. Sí, descansa bien, come bien y trata de ser lo más ordenado posible a tu manera. Sí, porque muchas veces en YouTube, en diferentes plataformas, hay personas que pues dan consejos, pero algunas veces son muy idealizadas y te hacen sentir que en verdad nunca vas a lograr ser tan ordenado como lo que ves, ¿no? Pero en cierto punto tienes que aprender a manejarlo a tu manera. Claro, es como dices la última parte a tu manera, es como que ser organizado, pero a tu manera. O sea, porque si te pones una meta muy, muy alta que no está dentro de tus capacidades, vas a sentir como que no la has cumplido. Pero en realidad sí lo has cumplido, pero a tu modo. Claro. Ese es el punto. Y bueno, ahora ya pasando un poco a lo que es la universidad. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
Ah, sí. A ver, Era... cuenta. Estábamos, bueno, ¿durante las clases o en inducción? No, la primera vez que te vi o nos conocí. Estuvimos sentados en el auditorio y un pata que estaba cerrando todo el mundo, pues, y en eso me llega y me dice, ¿ves ese símbolo de la promoción? Lo hice en PowerPoint. Sí, 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 sí. Ahí en ese punto yo dije, Bueno, es que estábamos en inducción ajá. o en la imposición de mandiles. Me parece la primera, en posición de mandiles. En la imposición de mandiles. Bueno, a primer año siempre se le hace una imposición de mandiles, donde te ponen la bata y te hacen leer un juramento para que inicies bien tus clases, ¿no? Te vas a emprender una velita, creo. Sí, casi se enviamos todo. Y bueno, yo me acuerdo que como tenía tiempo, hice un pequeño logo para mi promoción, que no era, lo hice en Canva, muy, muy básico. Y lo presenté y dijeron, ya, excelente, excelente. Y yo me acuerdo que le dije, oye, mira, ves ahí, eso lo hice en PowerPoint. Sí, de verdad. O sea, lo hice en PowerPoint, al principio era la idea, pero después le pasé a Canva. Al final, para poder darle un poco más de real, sí que sé yo. Pero yo me acuerdo, incluso antes nos habíamos conocido, Ah, sí. en cuando estábamos practicando para la imposición de mandiles, creo, afuera, a un costadito. Te dije, ole, ¿nos tomamos un selfie? ¿No te acuerdas? Parece que sí, me parece que sí. Porque, o sea, te pregunté, ¿qué tal? ¿Cómo era? Ah, tú eres el primero que se le dice el champañá. Ah, Y luego, tú eres el perpetuo. Ah, qué chévere. Y luego nos dimos cuenta que éramos como que la Z. Vamos a estar siempre juntos, prácticamente. Entonces, hay que aprender a convivir, aprender a sí. convivir. Sobre todo porque vamos a terminar la carrera en la par, así. Ujú, exacto. Y bueno, esa es una de las primeras experiencias de primer año, ¿no? Conocer a tus amigos, dar estos pequeños ceremonias, estas pequeñas ceremonias que en primer año se da, bueno, en nuestra facultad de medicina se da el primer año, ¿no? Al iniciar, unas semanas antes de empezar las clases, se da esta imposición y luego en cuarto año también se da otra imposición, que es imposición de estetoscopios, que es para iniciar la parte clínica. Ajá. Ahí van a empezar, claro, en la parte clínica. Y bueno, hay que hablar un poco, no sé, de nuestro primer año, ¿puede ser? Dale, sí. Bueno, específicamente hablamos de los cursos principales o de todo. Sí, hay que hablar de los cursos principales, no yo, porque los otros cursos son un poco llevaderos, se puede llevar de una manera más tranquila, porque son cursos que no te consumen mucho tiempo, como los cursos que vamos a mencionar, como es biología molecular, Genética, genética y embriología. en biología. Empezamos por biología molecular. Ya, dale, sí. Ya, miren, en biología molecular, nuestro curso se llama biología molecular y celular. Y bueno, es un curso donde te enseñan, donde estudias a la célula, en todos sus sentidos. También en sus patologías, también. Pero desde el punto de vista, poco a poco te van dando como que casos clínicos, Mecanismos. claro, para que tú expliques el mecanismo por el cual se dio esa patología o esa enfermedad. Y bueno, eso es algo que me gustó mucho, porque en pre prácticamente era monotonía, ¿no? O sea, era como que no solamente era datos, información, en cambio en la universidad te dan investigación, Claro. y eso te motiva, porque aprendes más. Bueno, biología molecular le llamamos virtual, ¿no? Sí. Y ah, prácticamente fueron como 16 semanas, También. fueron 4 unidades de biología molecular y empezamos por microscopía, ¿qué más? Me parece que era microscopía y luego íbamos a lo que es Proteínas. ajá, todo lo que son biomoléculas. Claro, biomoléculas, proteínas, ácidos nucleicos. Y poco a poco así vas construyendo como que de lo más mínimo, lo más microscópico a lo más macro, donde ya puedes verlo desde otro punto de vista. Porque en biología molecular lo ves de repente, tal enzima está afectada, ok, está afectada. Pero ¿cómo es el mecanismo por el cual, o sea, en primer año vas a escuchar mecanismo? Explícame, fundamentame este mecanismo. O quizás en la parte genética ver lo que es cromosomas, ¿no? Bueno, estamos todavía en biología. Pero
¿Algo más que comentar en el curso? Bueno, justo cuando dijiste la palabra fundamentar, tenía problemas con entender qué querían con fundamentar, ¿no? No sabía si explicar solamente la definición o dar un aspecto más del mecanismo, o quizás algún ejemplo, ¿no? Al final me parece que eran los tres. Fundamentar es definir algunas cosas, explicar el mecanismo y dar unos ejemplos, ¿no? Esas tres cositas. Claro, y dibujar de repente, ¿no? O sea, esquematizar. Porque me acuerdo que los exámenes te daban un pequeño cuadro donde tú tenías que explicar todo. O sea, no ser tan florero tampoco, ¿no? De poner mucha palabra, pero tratar de explicar que se dé a entender, por ejemplo, el mecanismo por el cual se produce la diabetes mellitus tipo 2, por el receptor y toda esa cuestión. Y tratar de dibujarlo y entenderlo porque así tú vas a entender. Quizás esto no nos ayude mucho para lo que es clínica, pero cuando estemos ahí quizás lo vamos a recordar. Claro. Y si es que hemos aprendido bien este curso, vamos a poder llevarlo de una mejor manera y de repente no vamos a tener que revisar de nuevo el curso, ¿no? ¿Verdad? Esto lo vi en primer año. Vamos a recordar, sí, excelente. Muy bien. Y otra cosa que interesante que el curso. Que me pareció en la casa del curso de biología molecular era, pues, todos los mecanismos que teníamos, que al final los nombres que eran muy complicados por aprenderlos porque pues eran SP, PS, no sé cuánto. Entonces yo les llamaba con otras cosas. Les ponía nombres, los bautizaba y luego iba renombrándolos como era originalmente, ¿no? Allá. Pero es un truco que tenía porque pues eran nombres que no, mi cerebro no los procesaba. Ok. Bueno, una vez, como fue virtual, no tuvimos esa experiencia de poder ir a un laboratorio, pero una vez fuimos, una vez nomás, una sola vez, que, bueno, dijeron que iba a ser cada sábado quizás, para las personas que querían ir a ver, o sea, era voluntario, pero solo fue una vez, un sábado, creo que nos hicieron ver en el microscopio, y después ya volvimos a la virtualidad. Los exámenes sí fueron presenciales. Esos sí fueron presenciales, entonces eso también es importante revisarlo porque eh, de, yo di un examen después de casi 2 años. O sea, en el colegio, obviamente en el colegio era otra presión, quizás menos, y en la universidad es otra distinta. Entonces ese cambio como que me atemorizaba un poco particularmente a mí porque eh, me acuerdo que el primer examen bueno, cada semana te tomaban un examen en biología, que eran los famosos pasitos, que son pruebas cortas, ¿no? Como unas pruebas cortas semanales. Claro, para que te mantengas estudiando y también para que no acumules todos los temas para el final del examen, sino que como que te condicione para que estudies, ya, estudiaste esta semana, ya, tu examen, has aprendido. Quizás has aprendido, después otra semana tu examen. Y así fueron 4 unidades, 3, 4 pasitos por cada unidad. Sí, sí, no, Y cuatro pasitos. claro, y tenía cierta nota, cierto peso también. Y bueno, eso sí era virtual. Eso sí era virtual. Em, y bueno, los exámenes sí fueron presenciales. Eso sí, ahí se sentía, como te digo, un poco de la presión para algunos porque no habíamos dado exámenes hace tiempo, ¿no? ¿Cómo te sentiste tú? Bueno, en verdad tenía una sensación de, pues, es algo que voy a retomar, pero que pues como primera experiencia, porque era el primer examen que iba a tener luego de mucho tiempo en la universidad, sobre todo con un nuevo ambiente, no esperar sacar un 20, pero sí dar lo mejor, ¿no? En este, Aprender. aprender, Aprender. sí, aprender. Como te dije, algo que siempre o que siempre rescato de la pre es aprende a adaptarte al ambiente primero para luego sentirte cómodo al momento de dar el examen. Porque si nunca aprendes a sentirte cómodo en la silla, o usar un lápiz, hasta el mínimo vientecito que pase, si no logras acostumbrarte a ese vientecito que pasa, te va a interrumpir las ideas cuando estés en el examen. Así que trata de aprovechar el primer tiempo de un examen en adaptarte a la mente. Y luego ya puedes darle con todos los conocimientos. Y no hacerlo muy rápido el examen, porque hay compañeros que hacían los exámenes muy rápido y no sé, se iban y te dan bastante tiempo, o sea, te dan cierto tiempo que es razonable para poder hacer tu examen. Entonces, tranquilo, hasta el último minuto, pues no,
para que puedas desarrollar tu examen de la mejor manera. Yo me acuerdo que tú te quedas hasta el último, y hasta el último es hasta el último, porque eras el último en abandonar el salón. Y sí te funcionó, fue porque sí aprobaste y sacaste buena nota. O sea, en cierto punto lo hago por un tema no de fastidiar al doctor, de quedarme hasta el último, pero es más como, prefiero equivocarme dentro de las 2 horas que me dan a solo equivocarme durante la media hora Claro, que hice el examen. claro, porque estás en toda tu facultad de quedarte hasta el último de tu examen. Exacto. En una hora tienes que quedar. Y bueno, eso es en cuanto a biología, un curso que de repente nuestros hermanos menores de la 62 van a experimentarlo presencialmente y puedan hacer, ir al laboratorio, poder experimentar, estar con tu bata, estar... Aprovechen. Sí, deben de aprovechar mucho el laboratorio. Y sobre todo hay que tener en cuenta de que no traten de utilizar otros libros al inicio, porque se van a atiborrar demasiada información. Utilicen el Alberts, si es que se sigue siendo el libro base, y aprovechen las imágenes. Tampoco vayan por especificar todo en texto, porque se van a marear. Solo imágenes, imágenes, y el libro Alberts. Y aprovechen en sus días, ¿no? Gócenlo también. Claro, es bueno, en nuestra universidad del primer ciclo de biología, el libro base es el libro de Alberts, Biología Molecular de la Célula. Ese libro es muy completo, pero ese libro base, de ahí te toman tu examen y también de las positivas que también te brindan. Y para qué decir que sí explican bien, o sea, te explican todo, casi todo. Hay unas cosas que no te explican y te vienen en el examen también, ¿no? Claro. Pero eso ya es cuestión de lectura, ir leyendo en tu Alberts y también alguno que otro libro adicional de apoyo, como de repente es el CARP, Y ahora sí me gusta. el CARP, pero también no cometer el error de ir por otros libros que no son el libro base, Exacto. porque de repente dice una cosa el libro que estás usando, pero no es el libro base, entonces ahí vas a disociar un poco, ¿no? Y ya. eh, Esas son las experiencias en cuanto a nuestro primer semestre. Los otros cursos son un poco más sencillos, pero tampoco hay que ser mezquinos, ¿no? De dejarlos de lado. Incluso hay un taller de música en el cual te vas a divertir, la verdad, porque es cuestión de... no tiene mucho creditaje, o sea, el menor creo que tiene el menor creditaje, pero es para poder irte y relajarte. Y obviamente va a ser presencial porque nosotros al principio fue virtual y luego como yo fui el delegado de música, pude conversar con la doctora para que nos deje ir presencial. Y también algo importante mencionar es, eh, acá en la carrera es respetar las jerarquías. Es muy importante. Eh, a ver, coméntanos un poco de eso, porque sea un poco más de experiencia. Con el punto de las jerarquías se refiere más a lo que es que cada curso va a estar representado por alguien, ¿no? En este caso es con un puente entre la masa estudiantil y el doctor, ¿no? Entonces siempre va a haber un puentecillo que es un delegado. Y si todos vamos directamente al doctor, pues cualquier ser humano va a explotar. Entonces, lo mejor que se puede hacer es hablar con su delegado y crear un ambiente de conversación horizontal, ¿no? Porque sí, lo llamamos una autoridad, pero en realidad es un servicio que se da como representación. No es alguien que te va a mandar o te va a decir que sí o que no puede decir esto, ¿no? Entonces, siempre hay que incentivar un ambiente de buena conversación. Claro, es importante tomar en cuenta el paso que hay entre, como tú dices, entre el estudiante y el doctor, o quizás un poco más como es el decano o las direcciones donde tú tienes que ir primero de repente a la secretaría para poder tener una conversación con el director de escuela, con el decano, pero siempre entablando como una buena conversación, porque te van a dar las facilidades, pero también hacer crítica, también puede ser, pero una crítica constructiva. Una crítica, si no quieres seguir constructiva, quieres que sea con una crítica. Claro, puede ser. Ok. Bueno, en verdad, todo el mundo puede considerar que ser delegado y tener que hablar con diferentes autoridades a la vez es algo complicado, pero en verdad no, porque, como te digo, todos son seres humanos, así que todos están dispuestos a conversar, aunque veas que no. Aunque digas, no, pero ese doctor es malo, quizás me va a levantar la voz. Si es que logras entablar una relación humana, ¿no? O sea, que no busque una forma de enojo o que molestia, todo va a ir bien. Así que eso es. Claro, concuerdo contigo totalmente.
Ahora hay que ir ya un poco a lo que es segundo semestre. Ya primer semestre le hemos abarcado casi en su totalidad. Bueno, en segundo semestre tuvimos la experiencia curricular de genética médica y embriología, Bueno, por curso de niño, ¿no? como curso de línea. Luego otros como gestión y cultura investigativa, pero esos son cursos como dije al principio también un poco más sencillos, pero no hay que dejar de lado tampoco. Siempre estar atento a las anteriores promociones porque hacen inducciones. Eso es importante. O sea, te mencionan cómo es el curso, qué doctores lo conforman, te muestran el sílabo anterior, el horario. Hay que estar bien, bien, bien de esa parte porque allá en la universidad ya te riges por ti solo. Eres tú y tú. O sea, simplemente vas a tener que, si quieres algo, vas a tener que ir tú mismo de repente a solicitar algún documento o hablar con tu presidente o etcétera. Son diferentes cosas que poco a poco yo también voy ganando experiencia. Luis Zabaleta también va ganando experiencia. Y bueno, en segundo semestre tuvimos genética y genética lo tuvimos presencial. Eso es. Genética fue mi proceso favorito en el segundo semestre. Perdón, Sí, perdón. sobre todo por el tema de que pues todo tenía relación. Con lo que vimos en biología, sentía que pues no había ni un motivo, sendero al que seguir, pero cuando vi genética, junto todo. Y como que al juntar todo, logré encontrar una funcionalidad para lo que había aprendido, ¿no? Claro, más que todo yo adoré lo que es pues, las clases prácticas, Ah, porque ahí te juntabas con tu doctor en mesas, en el laboratorio, te juntabas con tu doctor y conversaban. El doctor te preguntaba, dime, Luis, ¿qué es esto? O lee tal pregunta y respóndeme. Tú tratabas de responderla con toda la sinceridad. Si es que no la sabías, obviamente tienes que decir, no la sé. También no hay que, como que engañarnos y decir otra cosa que no es. Hay que decir, porque el doctor te va a decir, ok, si quieres te lo repito, te lo va a repetir. Y son comprensibles porque estás aprendiendo, estás en un proceso de aprendizaje y la cosa es que tú aprendes. Y eso te lo van a repetir mucho en tu segundo semestre en lo que es la parte de genética. Bueno, las clases teóricas también fueron presenciales, pero eh, muchos tuvimos un poco de dificultad porque no estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo presencialmente frente a un doctor, a una exposición. Bueno, particularmente yo me acuerdo que una clase me dormí un ratito bueno, no afectó mucho, pero no lo recomiendo tampoco. sí, no. O sea, principalmente lo que rescato de las clases presenciales, tanto teóricas como prácticas, es el tema de que, pues, aunque no estemos adaptados, los doctores sí lo estaban. Y con un doctor que ya estaba adaptado al medio presencial, se le hace más fácil responder a preguntas directamente cara a cara que a un cuadradito de Meet, ¿no? Ah, claro. Se nos hacía, siento que a los doctores se les hacía difícil responder cosas en el Meet. Pero cuando estábamos en presencial eran más dinámicos, hasta incluso cambiaron totalmente su parecer. Sí, 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 sí. Eso era un poco más comprensible porque te sabían que volvíamos a la presencialidad de haber estado totalmente virtual. Entonces ahí hay un cambio, o sea, igual si no queremos, igual está presente ese cambio total de estar en virtual a ir a presencial. Y bueno, en genética también, igual los exámenes, bueno, casi iguales a los de en los de biología, aunque en los de biología yo me acuerdo que los hacían en la facultad en aulas divididas, pero ya en genética descubrieron que había un aula más grande en la biblioteca, porque bueno, la facultad también tiene una biblioteca muy, muy bonita, Es una exposición muy bonita. tiene tres pisos y te vas ahí, y te brinda al estudiante universitario, al estudiante de medicina de la Nacional, puedes ir cualquier día de la semana, de lunes a viernes. Ahorita, hasta el mes de marzo, que me han informado, es que ahí está desde las 7 de la mañana hasta las 2:45. Pero luego que empiece abril, ya es todo desde las 7 a.m. hasta las 8:30 de la tarde, de la noche. Ah, ok. Entonces ahí vas y también cambias de ambiente, ¿no? Porque de repente estar en tu cuarto, en mismo lugar todos los días, de repente ir a otro lugar a poder estudiar y también te motiva.
bueno, particularmente me motiva a mí porque es como un lugar nuevo, ¿no? Un lugar nuevo donde tú puedes estudiar por tu propia cuenta, estudiar solo y ponerte a superarte, a superarte. Claro, sobre todo, o sea, también usar la biblioteca es incentivar también que aprovechemos lo que nos da la universidad, ¿no? Ya que un aula completamente llena de computadoras, que son muy buenas. También hay que darle Y computación, también hay que darle computación, aunque no lo crean. hay libros que, bueno, algunos sí están un poco de años anteriores, pero, Pasados. Eso ajá, es muy pasado. pero hay algunos que otros que sí se pueden rescatar, ¿no? Que son un poco más recientes. Con el tema de la biblioteca, lo puedo utilizar con el aprendizaje afianzado por el espacio, ¿no? Siempre hay estudios que afirman de que si tú duermes en un lugar, tu cerebro va a relacionar ese lugar con dormir. Claro. Si tú comes en otro lugar, tu cerebro va a relacionar ese espacio con almuerzos. Entonces, si tú vas a un lugar diferente, específicamente para estudiar, directamente cuando llegues o pises ese lugar, tu cerebro se va a poner en un modo de estudiar. Entonces, Exacto. se va a hacer mucho más llevadero el tema de leer, aprender más cosas. Entonces, Y todo eso. la conclusión sería ahí no tener tu cama en tu cuarto de estudio, Sí, ¿no? en lo posible. Claro que siempre hay excepciones, en mi caso sí tengo eso, Claro, pero como tengo la posibilidad de ir a la biblioteca a diario, pues lo utilizo. Es claro. un espacio abierto que pues, te permite entrar a todos. Claro, y puede ser en grupo. De repente tienes una clase que es virtual, llevas tu laptop y bla, o si no te conectas desde la laptop de la Claro, facultad. sí, el wifi de la facultad. Sí, Entonces, es muy bueno, muy, muy rápido. Y bueno, esas son las facilidades que nos brinda la universidad. ¿Alguna cosa adicional en el curso de genética? bueno, en el curso de genética, lo que más recomendaría es que cada tema que lean pregunten si les va a servir aprender eso. No por un tema de, no vayan directamente a decir, no, no me sirve, sino que traten de responder de una manera de, oye, sí, puedo aprender esto, o busquen el motivo de por qué estudiarlo. Porque no solamente es para el examen, sino también lo están haciendo por un tema de, oye, en algún momento esto me va a servir para ayudar a alguna persona que vive, que tiene familias, que quizás tenga sueños. Entonces, traten de impulsar esa idea de estudiar no como una manera de hacer negocio, quizás aprobar un examen, sino como una forma de, una herramienta, ¿no? Que van a ayudar en un futuro área. Sí, eso es muy importante porque quizás muchos estudiantes son mezquinos, ¿no? Bueno, ese tema ya muy facilito, o dicen, no, ese tema no lo estudio, Z, o qué sé yo. Esas cosas que ahora dicen em, que quizás puede ser un poco para la chapota, pero también hay que profundizar en eso, en poder eh, vivir y tener como que disfrutar ese proceso, porque el proceso es muy largo, es medicina, es muy largo y nosotros, bueno, yo soy consciente particularmente de que voy a tener que estudiar, vamos a tener que estudiar bastante tiempo, y prácticamente toda la vida, porque vamos a tener que estar actualizados de acuerdo a la especialidad que escojamos, ¿no? Pero igual vas a tener que de repente ir a un congreso de medicina, a la especialidad que queramos. Y como tú dices, es importante esa parte de que alguna vez ese tema va a ayudar a alguna familia, de repente va a reconstruir de nuevo la vida, porque la vida de alguien, porque de repente la vida de alguien estaba limitada de repente de repente no pararse o a tener un problema que lo mantiene en cama de repente todo el tiempo. Y salvar esa parte y volver es como tener una nueva vida. Y entonces eso es motivación para uno, para el que estudia medicina, para el doctor, más que todo también para lo que son, en general, la área de salud, los del área de salud, enfermeros, técnicos, laboratoristas, etcétera. Es un muy buen mundo esto de las ciencias, que es desde muy pequeño me gustó. Y bueno, también es importante mencionar que no todo es estudio. Entonces también puedes jugar o conjugar tu estudio con algún deporte, porque la facultad tiene Cancha de unas canchas de básquet, básquet. cancha de fútbol, cancha de vóley. También hasta un lugar de tenis. Sí, también tenis. Entonces tienes esas posibilidades. De repente quieres ir un sábado con tus amigos de la facultad, de la promoción, y te vas y puedes usarlo. Y ir todas las semanas quizás. Y bueno, también tienen el curso de deporte, también te llama deporte. Si es deporte o escoges música o deporte. Entonces ahí puedes armar una pichanga con los amigos.
o qué sé yo, también es muy necesaria esta parte, más que todo para trabajar la salud mental, Exacto. porque es muy importante. Bueno, ahora hay que hablar un poco de embriología para ir acabando. Sí, no hay problema. En biología fue un curso totalmente virtual, así que pues lo llevamos igual que biología en cierto punto. Lo que sí me gustó mucho de biología es que ya nos trataban como, ok, es un tal paciente de tal edad, ¿qué te parece esto, no? Exacto. ¿Qué diagnóstico le puedes dar? Que aún no damos diagnósticos, pero pues ya es una forma de iniciar, ¿no? Es como los primeros pasitos. Ujú. Sí. Claro, y te decían, ¿cuál es el diagnóstico que tú puedes, obviamente nos daban casos muy fáciles de repente, ya evidentes, pero tú decías, oh, ok, te hacía pensar y ya como que te iba motivando de repente, y después más abajito te decía, ¿cómo se desarrolla el mecanismo que desarrolló toda la patología, toda la enfermedad? Y es muy importante también en cuanto, hablando desde otro punto de vista, de que hay que dividirnos el trabajo. Para no sé, de repente, toda esta parte, y luego se reúnen para poder ver cómo son las partes de todos, porque si es que tú haces una parte, por ejemplo, de teoría, y solo te enfocas a eso, no estás aprendiendo el todo. Entonces, tienes que ver todas las partes para poder aprender. Y justo ese tema del trabajo grupal es muy importante porque en un futuro, cuando estemos en el ambiente profesional, ningún médico es como que, yo voy a salvar a tal persona. Siempre van a ir en grupo, ya sea con enfermeros o con otros médicos. Entonces, ya desde el saque empezar a trabajar en grupo y aprender a coordinar con los demás, y es algo que te va a ir cimentando, ¿no? Esa idea. Sí, y bueno, en biología tuvimos una clase también práctica, que fue muy bonita. Sí, de ahí sacamos un feto, lo usamos. Ah, también nos hicieron llevar una placenta para poder abrir y ver las estructuras mínimas que había dentro de la placenta, cómo era ese intercambio entre gaseoso entre lo que es el feto y la madre, cómo es eso, esa conexión que al principio es como que, wow, cómo es que se va desarrollando una vida dentro de otra vida. Exacto. Y es muy bello, muy bello. Y bueno, me acuerdo que ahí nos dividieron en una parte donde era el placenta, para ver lo que es la placenta, luego algunos embriones, pero eran embriones de cerdo. Luego de eso nos llevaron a una parte, o sea, eran varias mesitas, y luego tocaba la parte de fetos normales. No, primero fetos normales, claro, y después ya eran, Los malformados. claro, con fetos con malformaciones, tenían encefalia, entre otras patologías. Y también una parte de lo que es microscopios. Un microscopio donde tú veías de repente un ovario, un ovocito secundario, un espermatozoide, un espermatocito primario. Y quizás al principio no veías y no diferenciabas porque son láminas histológicas, ¿no? Y casi se ve todo casi igual, ¿no? Sí. Pero poco a poco vas diferenciando. Al principio decías, no, bueno, pero esto es igual, esto de acá, ¿cómo va a ser el ovocito secundario, el primario? Entonces ahí dices, el ovocito secundario de repente es más grande o es más pequeño. Y el ovocito primario es de otra forma. Entonces ahí vas sabiendo esta morfología, y cuando vas a abrir el microscopio dices, este acá es ovocito primario, este acá es ovocito secundario. Exacto. Y también fue importante preguntar a los doctores porque decías, profesor, pero doctor, ¿cómo diferencio en las células de Sertoli con ¿cuál eran estas clases? Las piramidales estaban abajo. No recuerdo el nombre exacto. Células de Sertoli y la otra célula. Sí, la de soporte me parece que te refieres. Claro, sí, 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 en el túbulo seminífero. Y ya, eso es muy importante. ¿Alguna otra cosa que contar en lo que es embriología? En biología aproveché mucho la dinámica de hacer resúmenes, ya que a veces lo hacemos, bueno, tenía compañeros que lo hacían ya para entregar, pero en las clases prácticas y en los exámenes no te vas a poner a leer el libro. No, no hagan eso y nunca se traten de leer el libro antes del examen. Revisen sus resúmenes. Solamente el resumen y confíen en que el resumen lo han hecho bien. Porque si han hecho un buen resumen, entonces van a estudiar bien y van a tener un buen examen. Exacto. Y bueno, nuestros hermanos de los sentidos van a tener la experiencia de poder hacer embriología de manera presencial. Bueno, yo recuerdo que en embriología nos hacían en virtual y un resumen en mapa mental, mapa conceptual al principio, ¿no? Después ya creo que era libre tu resumen.
luego un resumen en diapositivas teóricas. O sea, en biología algo que se nos olvidó comentar es que tú haces la clase. Exacto. Tú haces la clase y el doctor te escucha, te da algunas ideas, te corrige también a veces. Y bueno, eso, luego también lo que es el caso clínico. El caso clínico donde, como mencionaste, ¿no? En donde das un pequeño diagnóstico, qué sé yo. Y después, ¿qué más? ¿Qué otra materia había? Los resúmenes, los casos clínicos, las láminas, las clases teóricas y nada más, eso sería. Claro, incluso también podías presentar al doctor algunos videos, Sí. algunos Y artículos los gráficos científicos. extra también, los glosarios. Glosario. Y también es importante la actividad de responsabilidad social universitaria, el RCU. Que bueno, en biología también se nos olvidó comentar que tuvimos Sí, una visita Chocope, me parece. a Chocope. Y fue chévere porque el personal del área de la salud, como nosotros estudiantes de medicina o algún enfermero, tenemos que ir a buscar a la población. Vamos a buscar a la población y vamos con un ímpetu. O sea, vamos y llamamos a la población y la población tiene enfermedades que de repente por estar en el trabajo, porque viven del día a día muchas de esas personas y no es muy lejos de acá de Trujillo. Viven mucho del día a día y no están muy preocupados por su salud, a pesar de que tienen alguna posta cerca. Como que lo dejan después. Claro, porque si pierden un día es como perder un almuerzo, una, una forma de poder llevarse la plata para su hogar. Sí, eso es muy preocupante. Entonces, hay que incentivar esto de la parte de responsabilidad social. Otra cosa que en la biología también es los afiches, ¿no? Sí, los afiches. En publicitarlos en redes sociales, que también es importante eh, para poder informar a la población. Y eso es bueno. Principalmente para ya redondear toda la idea de primer año, es aprovechar el tiempo, tratar de no estudiar todo el día, como tal, de leer todo el día, sino también tratar de ser un poco más dinámico, ¿no? Siempre algo que me hubiera gustado intentar es tener un grupo con el que estudiar, o sea, que no solamente leer, o sea, juntarse a leer un libro, sino a explicar, discutir, explicar. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que te dije. Lo que pasa es que, o sea, yo también tengo un cierto espacio de estudio. Los que me siguen en Luisito Studies van a saber que tengo un cierto cuarto de estudio donde eh, es bien grande para recibir a varias personas. Entonces, podemos proyectar. Tengo la facilidad de poder proyectar las diapositivas y vamos explicando. Y como estamos en los mismos grupos, les invitaba, vamos, hay que estudiar, que no sé qué, vamos, sí, vamos. Nos servía porque, o sea, explicándote al otro, aprendes doble y aprendes mucho mejor que explicándote de repente a ti mismo. Que alguna vez se lo va a tener que hacer, porque no toda la vida vamos a estar estudiando con otra persona, ¿no? Pero si es que se puede, excelente. Eso creo que es la técnica de Feynman. ¿No? Has escuchado. Sí. Claro, pero en la técnica de Feynman ya le explicas, pero de una manera más sencilla, como si para hacerlo entender a un niño de 5 años. De repente algo súper complicado lo vuelves fácil para otra persona y ahí sí te queda. Ahí se te queda. Explicarle de repente un proceso en una pizarra. Si tienes la facilidad de poder hacer eso, excelente. Porque si aprendes más, en vez de estar leyendo, aprendiéndote de memoria, que eso no te va a servir. Te va a servir a corto plazo, pero no a largo plazo y eso no es la idea. La idea es aprender. No solamente probar un examen. Bueno, ha sido una excelente em, conversación. Espero tener muchas más estas conversaciones porque podemos tener la perspectiva de otros estudiantes de medicina y más que todo mostrar la experiencia como es estudiar medicina en la Universidad Nacional de Trujillo, que es una universidad muy prestigiosa, la verdad, y es muy, muy buena, y a los que muchos aspiran hoy en día, y, y a ti que estás viendo de repente estás en la pre o deseas ingresar a la Nacional, lo vas a hacer. Solamente tienes que planteártelo, tienes que tener una estrategia. El esfuerzo y la motivación va a estar, pero la estrategia es la que tú tienes que plantearte. Tienes que, lamentablemente, bueno, la pre es competencia. Entonces tienes que diferenciarte ahí de los demás para poder alcanzar una vacante. Luego ya en la universidad ya vas a poder de repente disponer más de tu propio tiempo.
Exacto. más de tu propio tiempo y, bueno, son más exámenes, ¿no? Pero ya, bueno, eso es otro tema, ¿no? Es una competencia con uno mismo ya. Exacto, es una competencia con uno mismo. Y bueno, lo que es medicina también es, de repente, muchos cometen el error de compararse con otros y, no sé, de repente les desean que no aprueben. Y eso es malo, porque, o sea, es compartir información. Nosotros estamos estudiando una carrera que es humana, es una carrera que vamos a ayudar a otras personas. ¿Y por qué no empezar, como estudiante de medicina, a ayudar con nuestros compañeros? Y eso es muy importante. Bueno, Lalo, ha sido una buena conversación, como digo, y espero verte en otra oportunidad. Gracias por unirte a este proyecto personal. Gracias por tu tiempo, porque hemos estado ahí coordinando un día, íbamos a grabar la anterior semana, pero no podíamos hoy día. Y lo queríamos pasar por otra semana porque se vino de la luz. Seguimos sin luz. Ya me hemos grabado ya estamos con buena iluminación. Pero ojalá sea la intención es el audio. Lo secundario es el video que también puede servir, ¿no? Sí. Y esto lo pueden escuchar en diferentes plataformas, en Spotify, por ejemplo. Vamos a colgarlo en YouTube y alguna que otra parte en TikTok de repente. Puede ser también. Sí. Solo, bueno, como para que no se desanimen, recuerden que siempre la vida de un estudiante de medicina pues está llena de cosas, de aventuras sobre todo. Así que, Disfrutar el proceso. sí. Disfrutar el proceso. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.